Hola, buenos días, tardes, noches, como nos estén viendo. El día de hoy mostraremos cómo podemos controlar la potencia de un motor con transistores en cascada y con ayuda de un potenciómetro. Los materiales que necesitaremos serán una fuente de alimentación de 3 volts, que puede ser pues con pilas, un potenciómetro de 20K, es como se muestra aquí. Aquí las conexiones del potenciómetro podemos ver que tiene 3. Una que va al positivo de nuestra fuente, otra que va al negativo y una tercera que va a otra resistencia de un K. Bueno, aquí las conexiones pues son sencillas. La que va al positivo puede ser cualquiera de los extremos y la que va al negativo es el extremo que no has usado. La que va a la resistencia, es decir, la pata en medio, es la que tiene aquí en medio nuestro potenciómetro. Este potenciómetro, cuando mides la resistencia que se encuentra entre esta terminal de en medio y cualquiera de los extremos, mides el valor del potenciómetro. Este es un filamento que está enrollado adentro. Bueno, es un filamento que va en diferentes posiciones en un material interno que está en forma de rondana. Aquí tiene una rondana de un cierto material con una cierta resistividad. Y el potenciómetro lo que hace al girar es mover un filamento que va haciendo que toque en diferentes ángulos. Entonces, cuando tú tomas la entrada de medio, que es el filamento, con alguno de los extremos, tomas una resistencia diferente debido al material resistivo que tiene el potenciómetro por dentro. Bueno, también necesitaremos, como ya vimos, una resistencia de 1K, dos transistores 2N22A. Estos los vamos a poner en cascada, como ya vimos en el video del amplificador. Y aquí los que conseguimos para esta práctica tienen dos tipos de encapsulado. El encapsulado TO18 y TO92. El TO18 es este. Como pueden ver aquí, voy a enfocar con la cámara. Tiene este tipo de encapsulado. Para anotar la base, el colector y el emisor de este transistor, tenemos que tomar en cuenta esta pequeña parte que tiene el transistor de más. Esta salidita que se puede ver aquí. Esa nos indicará dónde está el emisor. Entonces aquí sería colector, base, emisor. El otro tipo de encapsulado que conseguimos para este video es un TO92, que viene siendo pues el que ya conocimos en el video anterior. Pues la cara plana nos indica cómo está en la base, el colector y el emisor. La cara plana nos indica cómo debemos ver las patas. Entonces la primera va a ser el colector, la de medio va a ser la base y la tercera va a ser el emisor. También necesitaremos un diodo 1N4007. Este diodo lo colocaremos en inversa y nos va a ayudar para que no exista aquí en el motor algún daño, si hubiera una sobrecarga o algo. Entonces aquí podemos ver el diodo. Tiene un cátodo. El cátodo en los diodos siempre está marcado por la línea plateada. Y el ánodo es la línea que no tiene es la terminal que no tiene ninguna señal. Y necesitaremos un motor. Este motor funciona a 3 volts. Es bifásico para que no tengamos problemas a la hora de conectar. Así que los transistores, cada uno tiene una beta de 100. ¿Cómo comprobar la beta? No sé si ya lo había mencionado en videos anteriores, pero la beta se puede ver en el multímetro. Para esto tenemos que irnos a la medición de HFE del multímetro. Para saber si el multímetro puede o no puede medir la beta de los transistores, necesitamos ver si tiene una entrada similar a esta, en donde se lee NPN, PNP, emisor, colector, base, emisor. Ahora, ¿cómo medir la beta? Simplemente agarraremos los transistores
y los introduciremos en las entradas, las patas siendo la base, el colector y el emisor. Así comprobaremos la beta. Entonces con este, siendo un NPN, lo meteremos en donde dice las terminales. Entonces, como podemos ver, nos marca un 19. Esto quiere decir que en principio nuestro transistor funciona, pero que lo estamos conectando al revés. Entonces, al conectarlo de manera inversa, ya podemos leer su beta, que es 267. Según la datasheet, tiene una de aproximadamente 100 para arriba, entonces está dentro de lo que cabe correcto el funcionamiento de este transistor. Lo mismo pasa con este. Entonces aquí colocamos colector base emisor y nos marca una beta de 184, que también es correcto. Las betas en estos transistores no son muy precisas, muy exactas, pero están arriba de 100 y abajo de 800. Otra cosa que se me había olvidado comentarles y que va como un tip es que podemos descargar para aplicación móviles, para móviles, una aplicación que se llama Componente Spinout. Esto nos muestra cuáles son las conexiones. Por ejemplo, aquí en el diodo podemos ver que el cátodo está marcado por la línea que les mencionaba hace rato y el ánodo no tiene ninguna marca. Podemos ver el voltaje de saturación, que es de 0.7. También así podemos ver los transistores, NPN, aquí viene esta partecita que les mencionaba, colector base emisor y el otro transistor, emisor base colector. Aquí como vemos pues está al revés. Entonces así es como podemos en cierta forma con nuestro celular y una aplicación podemos notar que nuestros componentes estén bien o que los estemos conectando de una manera correcta. Entonces procedemos a hacer el circuito y mostrar o ver cómo funciona. Bueno, una vez instalado el circuito, cambiamos el motor para una mejor precisión visual desde la cámara vista desde arriba. Instalamos el circuito. Aquí tenemos nuestra fuente de 3 volts. Tenemos el potenciómetro de 20K. Esta tiene una conexión positiva hacia el colector de nuestro primer transistor y también hacia el colector del segundo transistor. La base de este primer transistor está conectada a la resistencia de un K, que quedó algo escondida, pero se encuentra entre la pata de en medio del potenciómetro y la base del primer transistor. El emisor del primer transistor está conectado a la base del segundo, esto para hacerlo en cascada, y este emisor está conectado a un diodo en polaridad inversa, y este va al motor y todos van conectados, tanto el diodo como el motor, al negativo de nuestra fuente de poder o de voltaje. Bueno, entonces aquí, como podemos observar, pusimos una línea para apreciar cómo empieza a revolucionar este motor. Espero se pueda ver bien desde la cámara. Aquí nos encontramos cuando la resistencia del potenciómetro es cercana, similar a cero. Entonces, como es similar a cero, se está provocando un corto entre las baterías, ya que en nuestro diagrama, si esto es cero, es técnicamente un alambre. Y el voltaje de aquí va a ser igual al voltaje de aquí. Entonces esto va a cerrar el circuito y se pararía ahí. Entonces no está entrando nada, ninguna corriente a la base, por lo tanto no está amplificando nada y al motor no llega nada de corriente. Cuando ponemos nuestro potenciómetro al máximo, que en este caso pues serían 20K, podemos apreciar que nos va a dar la potencia máxima del motor. Una potencia máxima en cuanto a la resistencia. Entonces, cuando este ya empieza a tener
una resistencia de 20 kilo ohms, la corriente se viene para acá, es amplificada por el primer transistor y este a su vez la manda al segundo transistor que la amplifica aún más. Debido a que este diodo está en inversa, la corriente no va a fluir a través de él, sino que se va a venir por el motor. Podemos darnos cuenta de que el diodo del transistor, o bueno, de ambos transistores, está consumiendo 1.4 volts aproximadamente, y nuestra fuente es de 3 volts, entonces al motor le está llegando aproximadamente 1.5, 1.6 volts. Por eso es que nuestro motor no nos da su máxima potencia lo que cabe. Para eso sería necesario aumentar el voltaje, pero corremos el riesgo de que los transistores lleguen a saturarse y pues obviamente se quemen. Aquí si se realiza el circuito, podemos ver que el segundo transistor empieza a calentarse mucho. Entonces eso quiere decir que su corriente de saturación, que es aproximadamente 0.8 amperes, ya está siendo alcanzada. Por eso, esta sería la máxima. Podemos darnos cuenta de que el motor no empieza a girar a la mitad o cuando la resistencia es 5 kilos, sino que ya empieza a girar cuando la resistencia llega a ser 15 kilos, 12 kilos. Que podemos comprobarlo con el multímetro. Por ejemplo, ahí empezamos a tener el primer movimiento. Tomamos nuestro multímetro y medimos en resistencia. En 20K, las puntas serán colocadas en medio de dos terminales del potenciómetro. Entonces ahí, aquí vamos a notar que tenemos aproximadamente menos 5 ohms. Eso quiere decir que del otro lado deberíamos tener exactamente lo que viene siendo 8.53 ohms. Esto por ser la equivalente del circuito. Pero si quitamos el puro y dejamos al potenciómetro solo, midiendo las terminales, podemos darnos cuenta de que efectivamente son 15 kilo ohms los que están haciendo que nuestro motor se active. Si le damos los 20 kilos, podemos apreciar la potencia máxima del motor. Y es así como podemos controlar la potencia de un motor con el uso de dos transistores y un potenciómetro. Bueno, hasta aquí esta práctica.